Comienza el informativo. Empezamos en California. Un inmigrante ilegal sospechoso de ser el asesino de un oficial de policía ha sido arrestado después de 2 días de persecución. El hombre, de origen mexicano, ha sido identificado como Gustavo Pérez Arriaga, 33 años de edad. Cruzó ilegalmente la frontera y, según las autoridades, pertenecía a una pandilla conocida como Los Sureños. El crimen se registró el pasado miércoles cuando el oficial de policía detuvo al inmigrante por sospechas de conducir bajo los efectos del alcohol. El propio presidente Donald Trump mencionó el asesinato en su cuenta de Twitter, utilizando lo ocurrido como argumento para obtener del Congreso el visto bueno y el dinero que necesita para construir el muro en la frontera con México. Gustavo Pérez Arriaga, de 33 años, fue arrestado durante la ejecución de una orden de cateo y fue encontrado en una residencia en el condado de Bakersfield. Este criminal, el señor Arriaga, cruzó la frontera de manera ilegal en Arizona hace algún tiempo. Él es un criminal. Tiene 2 arrestos previos por conducir bajo influencia, y esa es la razón por la cual el oficial Singh lo arrestó, porque pensábamos que estaba bajo la influencia de alcohol. Discúlpeme, esto no es fácil para mí. Ronald Singh era mi hermano mayor. Y sí, él no va a volver, pero hay muchas personas allá afuera que lo extrañan. Y muchos oficiales de la policía, personas que no conozco, que trabajaron durante días y noches para lograr que esto ocurriera, y quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Un salvadoreño que formaba parte de la caravana migrante ha muerto arrollado en la ciudad de Tijuana, en México. Este hombre, que esperaba para tramitar su solicitud de asilo en Estados Unidos, fue atropellado por el conductor de una camioneta que conducía bajo los efectos del alcohol. Ahora su familia en El Salvador está llorando su muerte. El informe enseguida de nuestra cadena aliada Telenoticias 21. Nelson salió de la tierra que lo vio nacer en la segunda caravana de migrantes y después de recorrer miles de kilómetros llegó a Tijuana, en México. Pero el 30 de noviembre, Nelson Flores y otra salvadoreña fueron atropellados por un automovilista. Flores perdió la vida de inmediato. Los familiares del fallecido dicen que él soñaba con llegar a los Estados Unidos para trabajar y ayudarles. Y era un chico jovial, pues, de que nos deja mucho dolor, muchos recuerdos para poder seguirlo teniendo en vida nosotros, porque para nosotros está vivo, para nosotros no está muerto. Los familiares de Flores dicen que no esperaban esta tragedia. Decía, cuando yo esté allá todo va a ser distinto, o sea, como mucha gente se va con esa ilusión, no era justo que él perdiera la vida de esa manera. Los comandos de salvamento colaboraron con el traslado del cuerpo desde el aeropuerto. De igual manera, pues, ayudarles a hacer algún tipo de trámites en el aeropuerto. Y gracias a Dios, pues, pudimos traer lo que es el cuerpo ya hasta la funeraria. Al llegar a su pueblo, los familiares y amigos del fallecido recibieron el ataúd y lamentaron la muerte de este joven que soñaba con un futuro mejor. Y salir de la pobreza y poder estudiar era el sueño de Felipe Gómez, el niño guatemalteco de 8 años que murió esta semana bajo custodia de la patrulla fronteriza. La familia del pequeño, que falleció antes de la medianoche del 24 de diciembre tras presentar síntomas de una enfermedad infectocontagiosa, espera ahora la repatriación del cuerpo y pide que las autoridades estadounidenses dejen ingresar al padre a la Unión Americana de manera legal. Esta es la aldea de Yalambo Hoch, en el oeste indígena de Guatemala. En este poblado nació Felipe Gómez, el segundo niño guatemalteco muerto en custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en menos de un mes. Él me dijo, voy con mi papá. Allá voy a estudiar, ya después voy a trabajar para mandarles dinero. La madre del menor afirmó que no hay nada que reclamar, pero que espera la repatriación del cuerpo. Felipe, de 8 años, salió hace 2 semanas con su padre, Agustín, rumbo a Estados Unidos. Ambos fueron detenidos al cruzar sin documentos el pasado 18 de diciembre en la ciudad del Paso, Texas. El pequeño murió antes de la medianoche del 24 de diciembre, tras presentar síntomas de una enfermedad infectocontagiosa que no fue especificada en su momento por las autoridades estadounidenses. La madre del menor señaló a la France Press que estuvo de acuerdo en que su hijo y su esposo hicieran el viaje por la falta de empleo en la zona cerca de la frontera con México.
Es una gran tristeza lo que nos está pasando. Mira que el niño tiene sueños de irse allá y mira lo que pasó, falleció en el camino. Y lo único que queremos como familia es que devuelvan el cuerpo del niño para poder enterrarlo aquí, lo devuelvan pronto. La media hermana de Felipe recuerda que su padre escuchó que al llevar al menor tendría mayores oportunidades de quedarse en Estados Unidos. Que el gobierno le deje entrar a mi padre porque como prestó dinero para irse y tenía deudas, por eso si vuelve, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada, no tiene trabajo por aquí. En Guatemala, cerca del 59,3% de los 16 millones de habitantes vive en la pobreza, pero el índice aumenta drásticamente hasta un 80% en las villas indígenas, sobre todo en el occidente y norte guatemalteco, que reportan los principales flujos de migración a Estados Unidos. Advierten de una crisis humanitaria en la frontera norte de México. Organizaciones civiles y casas para migrantes han asegurado que, de cumplirse lo dicho por el presidente Donald Trump, las ciudades fronterizas van a colapsar en sus sistemas de salud. Van a presentar problemas económicos también. Hace una semana el mandatario estadounidense aseguró que las autoridades migratorias van a revisar los casos de asilo de los centroamericanos de la caravana migrante, pero que mientras dure este proceso debían permanecer en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha respondido a estas declaraciones, pero quienes atienden a los indocumentados aseguran que su administración debe dar apoyo para poder brindar un lugar en donde atender a los extranjeros, pues podrían estar ahí por varios meses. Hablamos ahora del pronunciamiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha calificado como desmesura y barbarismo la crisis política en Venezuela. En un video publicado en su cuenta en la red social de Twitter, aseguró que va a continuar luchando en defensa de los derechos humanos y llamó a la comunidad internacional a abrir los ojos y actuar por el retorno de la democracia en la nación sudamericana. Luis Almagro no se detendrá en su propósito de abogar por el bienestar de los venezolanos y continuará emprendiendo acciones a favor de recuperar la democracia. Así lo aseguró el secretario general de la OEA en uno de sus mensajes de fin de año dedicado a la nación sudamericana, que denominó carta abierta a los venezolanos de a pie. La lucha del pueblo venezolano es mi lucha y no pienso dejarlo solo. Es más, mi misión es que la comunidad internacional entienda, comprenda, se concientice y ayude en lo que corresponda a poner las cosas en su lugar. En el video de 6 minutos de duración, difundido a través de su cuenta en Twitter, Almagro señaló que la crisis desatada por el régimen de Nicolás Maduro, lejos de irse resolviendo, es cada día más difícil y angustiante, desatando el éxodo que afecta a toda la región. Según la ONU, cerca de 4 millones de personas se han visto obligadas a huir de su patria, cifra que, según han advertido organizaciones no gubernamentales, se incrementará dramáticamente el próximo año. Desde tiempos inmemorables, el exilio ha sido uno de los mayores castigos del ser humano. No hay proyecto, proceso, revolución que justifique dicho castigo a millones de venezolanos que hoy están sufriendo la separación de su patria, de sus orígenes, de su familia, de sus seres queridos. Almagro señaló al actual gobierno de querer instaurar una dictadura y de menoscabar los derechos humanos de los ciudadanos. El mundo es consciente de lo que están sufriendo los venezolanos, pero aún no se concretan todos los esfuerzos que se requieren para que todos entiendan la gravedad de lo que allí se padece. Todavía sorprende que las supuestas ideologías tengan tanta presencia para no permitir observar lo obvio. La vida estrangulada no es vida, es sobrevivencia. Y nadie merece padecer eso por el arbitrio irracional de nadie. El recuerdo de Simón Bolívar solo se empalidece ante la evidencia lúgubre del presente. El libertador nunca imaginaría semejante desmesura y barbarismo en la tierra que tanto amó. Además, se refirió a los padecimientos económicos de los que son víctimas los venezolanos, con una hiperinflación que podría alcanzar 1.370.000% al cierre de 2018, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La situación es tan grave, así que los que gobiernan reconocen que el salario se ha despreciado de manera atroz y fulminante en los últimos meses. Ya casi no hay manera de mantener una mínima estabilidad en su valor. Las convenciones colectivas no logran detener la crisis. Los trabajadores del sector salud, eléctrico, comunicaciones, instituciones públicas, educadores y petroleros llevan meses protestando para defender sus reivindicaciones salariales, puesto que han sido menoscabadas desde el aumento presidencial del 20 de agosto.
El secretario general de la OEA llamó a los venezolanos a tener coraje y a confiar en que continuarán las sanciones y las denuncias ante la Corte Penal Internacional en contra del régimen madurista. Y la teoría de una conspiración en su contra sigue tomando protagonismo en los discursos de Nicolás Maduro. El mandatario venezolano ha exigido a las Fuerzas Armadas o Fuerza Armada Nacional máxima lealtad con el gobierno, mientras denunció nuevamente la existencia de un plan por parte de las potencias extranjeras para dividir, según él, y apoderarse de sus riquezas. Durante un acto de salutación de fin de año y de condecoraciones a soldados, ha asegurado que no se va a arrodillar ante la oligarquía. Alerta, oído, máxima alerta frente a las conspiraciones de la traición que viene de Bogotá, financiada desde Washington. Máxima alerta. A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la compra nadie, no la divide nadie, no la debilita nadie. Máxima moral, máxima disciplina, máxima conciencia, máxima unión. La crisis económica los llevó a la calle. Cientos de argentinos se han manifestado en Buenos Aires en contra de las políticas del presidente Mauricio Macri. Ahí vemos a los ciudadanos con pancartas, gritos, aseguraban que padecen las consecuencias de la depredación o depreciación de la moneda local, que ya alcanza el 50%, y la inflación, que suma el 43.9%. Con cacerolas, con arengas también, se manifestaron contra los índices de desempleo, la pobreza, que dicen han aumentado tras el préstamo de 56.000 millones de dólares que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional. Trágico balance para los periodistas de América Latina durante este año, el 2018. La Sociedad Interamericana de Prensa ha lamentado el asesinato de 31 comunicadores en los últimos 12 meses. Aseguró que la cifra pone en evidencia los altibajos que existen en la región en cuanto a la protección de las libertades individuales, sociales y de prensa. Según la CIP, México, que registró 13 asesinatos de periodistas, sigue siendo el país de mayor riesgo para ejercer la profesión. La sociedad también ha condenado los ataques a la prensa en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Durante su mensaje de fin de año, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hablado de las principales amenazas que, según él, enfrenta la sociedad actualmente. El cambio climático, la intolerancia y las divisiones geopolíticas están en la parte alta de esta lista. Sin embargo, ha reiterado que la cooperación internacional sigue siendo el mejor método para combatirlas. Queridos ciudadanos del mundo, les deseo un próspero y pacífico Año Nuevo. El año pasado yo hablé de una alerta roja y los peligros de los que hablé siguen persistiendo. Estos son momentos de ansiedad para muchos y nuestro mundo tiene una prueba de estrés. El cambio climático corre más rápido que nosotros, las divisiones geopolíticas se hacen más profundas, haciendo que los conflictos sean difíciles de resolver y números récords de personas se mueven en búsqueda de protección y seguridad, la inequidad crece y la gente cuestiona un mundo donde unos cuantos tienen la misma cantidad de dinero que el resto de la humanidad. La intolerancia crece mientras que la confianza se reduce, pero también hay razones para la esperanza. Cuando la cooperación internacional funciona, el mundo gana. En el 2019, Naciones Unidas continuará uniendo a las personas, construyendo puentes y creando espacio para las soluciones. Mantendremos la presión y nunca nos rendiremos. Mientras comenzamos este nuevo año, tomemos la determinación de afrontar estos retos, defender la dignidad humana y construir un mejor futuro todos juntos. Hoy comienza a operar el Transmicable en Bogotá, la capital colombiana. El sistema cuenta con 163 cabinas que van a estar transportando a los residentes del popular barrio conocido como Ciudad Bolívar hasta las estaciones de servicio de buses de Transmilenio. Alejandro Arteaga, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy inicia la operación comercial del Transmicable, sistema de transporte masivo inaugurado hace 2 días en la localidad de Ciudad Bolívar y que se estima
beneficiará a cerca de 700.000 personas en el sur de Bogotá. A partir de hoy, los usuarios tendrán que comenzar a pagar la tarifa de este sistema que en días pasados funcionó gratis para que las personas se familiarizaran con la operación de este nuevo sistema de transporte que reducirá los tiempos de un recorrido de cerca de 1 hora y media hasta el Portal Tunal a solo 13 minutos. Un llamado que han hecho las autoridades a todos los usuarios del sistema es a personalizar la tarjeta. Esto para que reciban beneficios como transbordos a 0 pesos. Por años, Lucila Céspedes ha tenido dificultades para transportarse en Ciudad Bolívar por los problemas que tiene para caminar. Hoy por primera vez utilizó el Transmicable, que reduce el tiempo de su recorrido diario. Muy bien, porque la velocidad que ya esto para subir o para bajar, pues no es que tan de que uno se vaya a caer, porque si uno tiene una discapacidad, tiene que tener uno cuidado. Como ella, muchas personas con alguna limitación física hoy se benefician de un sistema de transporte mucho más cómodo. El servicio, como primera medida. Los empleados que tiene hasta ahora es una belleza, mucho atentos y todo. Además de los beneficios en movilidad, los habitantes de Ciudad Bolívar esperan que este sea un atractivo turístico por el paisaje e incluso arte urbano que se visualiza desde sus cabinas. Pues bueno, porque es un servicio que estamos esperando hace años. Porque por el otro lado era mucho trancón, había veces que duraba 1 o 2 horas ahí. Es un beneficio grande. Los usuarios que aún no tengan la tarjeta personalizada tendrán un cobro adicional en el transbordo al sistema Transmilenio. Por eso, el llamado es a personalizar sus tarjetas. La personalización permite ingresar al sistema de Transmicable a un costo de 2.300 pesos, que es el mismo costo en el troncal, y hacer un transbordo por 0 pesos, en una ventana de tiempo de 95 minutos, máximo 2 transbordos. Pues hay que decir que el pasaje de este sistema de transporte costará lo mismo que uno en Transmilenio, 2.300 pesos, y se estima que este sistema de transporte masivo movilice cerca de 20.000 personas diarias aquí en Bogotá. Información que registramos en directo desde la localidad de Ciudad Bolívar. Alejandro Arteaga, Noticias RCN. Alejandro, gracias por ese reporte desde Bogotá. Aquí hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de una fuerte tormenta que causa ya estragos en la zona centro de Estados Unidos. 6 muertes hasta el momento. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Una fuerte tormenta de nieve tiene en jaque el sistema de transporte de la zona centro de Estados Unidos. En plena época de fiestas de fin de año, miles de vuelos han tenido que ser cancelados, otros cientos han sufrido retrasos. Autoridades han reportado algunas muertes relacionadas con la tormenta, una en Luisiana, otra en Kansas. Caos aéreo en Estados Unidos por el azote de una poderosa tormenta invernal. Más de 6.500 vuelos se retrasaron y unos 800 más se cancelaron debido al mal clima que afecta principalmente el centro del país. Y es que la mezcla de lluvia, nieve y fuertes vientos hizo que viajar fuera peligroso, incluso en las carreteras, ya que en algunas zonas la nieve podía llegar a los 30 centímetros. Por ejemplo, en Dakota del Norte se emitió un aviso de no viaje para todo el lado oriental del estado. Un pequeño aeropuerto en la ciudad de Fargo fue cerrado y todos los vuelos fueron cancelados. El mal tiempo llega cuando muchos estadounidenses viajan para celebrar el fin de año. En Texas, el aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth, más de 450 vuelos fueron cancelados y más de 600 más sufrieron retrasos. Autoridades pronostican que las fuertes nevadas y los vientos persistirán durante las próximas horas. Y en NTN 24 proseguimos con el resumen de las noticias más importantes de los últimos 12 meses. En julio del 2018, los ojos del mundo estuvieron puestos en Tailandia y en el rescate de 12 niños. Eran integrantes de un equipo de fútbol y su entrenador, que quedaron atrapados en una cueva. Este grupo fue localizado tras pasar 9 días bajo tierra sin alimentos ni suministros de ningún tipo. Días después fue puesta en marcha una operación para rescatarlos, que aunque contó con varios obstáculos, culminó de manera exitosa. Enseguida la historia. Desaparece un equipo de fútbol infantil en una cueva de Tailandia.
Este fue el titular que el 23 de junio de 2018 dio la vuelta al mundo. 12 niños integrantes de un equipo de fútbol y su entrenador quedaron atrapados dentro de la cueva Tham Luang Nhat Non en el norte de Tailandia. El grupo, que estaba de excursión en el lugar, se refugió en la cueva tras ser sorprendido por una súbita tormenta que inundó parcialmente la caverna e impidió su salida. Desde ese momento inició una búsqueda incansable para hallar a los menores y su entrenador con vida. 26 de junio. Las autoridades comienzan a instalar bombas de extracción de agua para drenar los pasadizos empantanados. El ejército de Tailandia despliega cerca de 1 millar de soldados para asistir en la tarea de rastreo. 27 de junio. Buceadores expertos de Reino Unido, Australia, Estados Unidos, China, Dinamarca, Israel y Japón, entre otros países, se unen al contingente de búsqueda. 2 de julio. Tras 9 días de angustia, una grabación devolvió la esperanza al mundo. Buzos británicos hallaron con vida a los 12 menores y a su entrenador. Aunque visiblemente asustados, todos confirmaron encontrarse bien. Las buenas noticias traen consigo un nuevo desafío, el operativo de rescate. Un equipo formado por 10 militares, entre ellos un médico y un psicólogo, atiende a los atrapados con medicinas y suministros. Además, inician un curso intensivo de buceo, una de las opciones que las autoridades consideran más factibles para salir de la cueva. 6 de julio. Saman Gunan, un experto buceador de 32 años, miembro de élite de la Marina tailandesa, muere en medio de las tareas de suministro para el grupo atrapado. Las condiciones en la cueva son difíciles. Pusimos el tanque de oxígeno al suboficial, pero se desmayó en el camino de regreso. Su amigo trató de administrar primeros auxilios, pero no respondió. 7 de julio. Sorpresivamente, el portavoz oficial de las operaciones asegura que ven condiciones favorables para iniciar el rescate en un futuro próximo. Los buzos tendrán que guiar a los niños a través de los pasajes oscuros e inundados del sistema de grutas. 8 de julio. Se da inicio formal al operativo de rescate. Un contingente internacional formado por 18 buzos se adentra en la caverna. 11 horas más tarde salen de la cueva con 4 de los niños, que son trasladados inmediatamente al hospital Chiang Rai. La ruta incluyó partes en las que tuvieron que caminar, escalar y bucear guiados por cuerdas. Usando máscaras completas, cada niño fue acompañado durante todo el trayecto por 2 buzos. 9 de julio. La segunda misión de rescate comienza tras 14 horas de pausa. 9 horas después salen otros 4 niños que, al igual que sus compañeros, son inmediatamente hospitalizados. 10 de julio. Tercer y último día de la misión. Los equipos de rescate logran evacuar con éxito a los 4 niños y a su entrenador, que seguían al interior de la cueva. Hoy los tailandeses, el equipo de Tailandia, los funcionarios gubernamentales y el sector privado, así como los miembros de los medios y el apoyo moral del mundo, logramos hacer algo que nunca esperábamos que pudiéramos hacer. Es la primera vez en el mundo. Varias personas se agolparon en el hospital al que fueron trasladados los menores para ovacionarlos cuando llegaron en varias ambulancias. 4 días después del exitoso rescate, los niños enviaron un primer mensaje al mundo desde el hospital. Now I'm very fine. I'm very thank you so helpful. Thank you so much. Los menores, que aparecen uno a uno frente a la cámara, agradecen el trabajo de los rescatistas. El 18 de julio, los 12 menores y su entrenador recibieron el alta médica y pudieron reunirse con sus familias. 7 de octubre. Un mes después de su rescate, los integrantes del equipo de fútbol Los Jabalíes Salvajes cumplieron un sueño colectivo. Por invitación del Comité Olímpico Internacional, llegaron hasta Buenos Aires para los Juegos Olímpicos de la Juventud. El equipo se enfrentó en la cancha contra el equipo juvenil del popular club River Plate.
Su historia, que dio la vuelta al mundo, recibió varias ofertas por parte de productoras de Hollywood que buscarían llevarla a la pantalla grande. El 1 de julio de 2018, México ha elegido a su nuevo presidente, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Ganó las elecciones federales en México y se convirtió en el nuevo mandatario de la nación. El político del partido Morena dio con su victoria un giro histórico a la política del país norteamericano. En su primer discurso, tras conocer los resultados del preconteo, él prometió reconciliar al país y hacer cambios profundos. ¡Viva México! ¡Viva México! En el mes de julio del 2018 también fue noticia en México las explosiones que se dieron en varios talleres de pirotecnia en el municipio de Tultepec. Este hecho ha dejado 24 personas muertas, 49 heridas. Entre las víctimas se encontraban un menor de edad, también varios bomberos y policías que perdieron la vida durante las tareas de rescate. Tultepec, municipio ubicado al norte de Ciudad de México y famoso por el mercado de la pirotecnia, San Pablito, es el mismo lugar en el que 42 personas murieron en el 2016 por el gran incendio de un mercado de fuegos artificiales. 31 de julio del 2018 fue noticia a nivel mundial por un accidente de un avión de Aeroméxico en el que todos sus ocupantes sobrevivieron. El vuelo AM2431 cubría la ruta Durango-Ciudad de México. Se precipitó a tierra con 85 pasajeros a bordo, minutos después de despegar. La gente logró salir caminando de la aeronave. Meses después del hecho, los investigadores descartaron un fallo humano o mecánico. La fuerte tormenta del momento se perfila como la causa más probable de este siniestro. Así lo aseguró al menos el director de análisis de accidentes e incidentes de aviación y presidente de la Comisión de Sucesos, basándose en el registro de datos del vuelo. El 4 de agosto del 2018, el presidente Maduro se vio obligado a abandonar de emergencia un acto en el centro de Caracas por una situación irregular durante la celebración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Un dron con carga explosiva detonó cerca de este lugar. Maduro culpó a la derecha venezolana y al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás de estos hechos que calificó como un atentado en su contra. El domingo 4 de agosto, durante una celebración militar en la avenida Bolívar de Caracas, la transmisión en cadena nacional fue interrumpida por una explosión. La versión oficial hablaba de un atentado. Exactamente a las 5:41 de la tarde se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron, varios artefactos voladores. Fue confirmado por el propio mandatario nacional. Aseguró que 8 funcionarios de la Guardia Nacional, quienes realizaban este acto solemne en la avenida Bolívar, resultaron heridos y 2 de los atacantes detenidos. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad, porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, plena de su lealtad. Ya la investigación está muy avanzada. Sin lugar a duda, hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Por varios días continuaron las investigaciones. Un día después del hecho, 3 civiles fueron detenidos mientras viajaban al occidente del país. Serían el resto de los atacantes quienes presuntamente intentaban huir hacia Colombia. Posteriormente, 3 días después, el 7 de agosto, fue detenido el diputado Juan Requesens, acusado por el ministro Rodríguez de estar implicado en el caso, inculpando a Julio Borges de ser quien organizó el ataque en complicidad con varios gobiernos de América Latina. Ya tenemos muchísimos elementos de prueba que involucran a el señor Julio Borges en el magnicidio en grado de frustración perpetrado el pasado día 4 de agosto. Ya está la confesión clara del exdiputado Juan Requesens, que señala que fue Borges quien lo reclutó para que participara en el magnicidio en grado de frustración. Estas acusaciones contra dirigentes políticos son rechazadas desde la oposición. Explican que es una farsa del gobierno para atacar a los disidentes políticos. No podemos hablar de ningún atentado.
y mucho menos podemos decir que hay pruebas en contra de nadie. Si nos vamos más allá, cuando revisamos los expedientes, el expediente, por ejemplo, de Juan Requesens, no hay ninguna prueba, ni una sola, que vincule a Juan con la comisión de ningún delito, y mucho menos el de un magnicidio. Desde el partido Primero Justicia aseguran que el Ejecutivo Nacional quiere acabar con esa tolda, pues ha encabezado la agenda internacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Le sirvió para anular en el proceso a varios de las personas que le hacen mella en la denuncia popular. Lamentamos que el gobierno no haya hecho una investigación imparcial, una investigación seria. Siempre el magnicidio es una forma de victimizarse ante una población que ellos oprimen. En total son 8 los detenidos por este caso, pero desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional aseguran que los expedientes del caso no tienen pruebas que sustenten las acusaciones y las detenciones. Por esto serían arbitrarias. Explican que estas imputaciones son políticas, señalan que esta se ha vuelto una profesión de alto riesgo en el país. Tratar de acallar a la disidencia, de decirnos que el que se atreve a levantar la voz puede terminar preso como Juan Requesens o muerto como Fernando Albán. Que han estado luchando contra un gobierno que viola todos los criterios medianamente civilizados de la acción política. Y por supuesto eso tiene sus daños, es decir, la política venezolana no sería la misma si en este momento muchos de nuestros líderes no estuvieran presos y pudieran estar haciendo lo que saben hacer en la calle. Si bien los sectores opositores han rechazado la violencia en contra del presidente Nicolás Maduro, han asegurado que este acto no fue realizado por la oposición venezolana y que más bien fue aprovechado por el gobierno venezolano para sacar del paso a algunos de sus dirigentes más acérrimos. Tal es el caso de Julio Borges o el diputado Juan Requesens, quien se encuentra detenido, así como la muerte de Fernando Albán. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. 24 muertos ha dejado un accidente de tránsito en Ecuador el 14 de agosto del 2018. Un autobús volcó en una carretera cerca de la ciudad de Quito. Entre los pasajeros había ciudadanos venezolanos y colombianos. El vehículo había salido de territorio colombiano con destino a la capital ecuatoriana. Las autoridades, en medio de la investigación de este accidente, descubrieron que el vehículo transportaba paquetes con cerca de 600 kilos de droga. Estaban ocultos en el piso, la carrocería y en asientos de este bus. Pausa en esta emisión de noticias. Cuando retornemos, totalmente anegado ha quedado un campo de refugiados en Siria. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En Egipto, las fuerzas de seguridad han matado a 40 supuestos terroristas en operaciones en 3 puntos del país tras el atentado contra un autobús de turistas en El Cairo el pasado viernes, que causó la muerte al menos a 3 vietnamitas y a su guía. El Ministerio de Interior anunció que los hombres estaban preparando y planificando ataques contra instituciones del Estado, policía y fuerzas armadas, además de objetivos del sector turístico y lugares de culto de cristianos. Contaba con gran cantidad de artefactos explosivos, armas de fuego, municiones también de varios calibres y material para la fabricación de bombas. Esto según los comunicados oficiales. El pasado febrero, las Fuerzas Armadas lanzaron una gran campaña militar contra el grupo terrorista Wilayat Samad, la filial egipcia de Estado Islámico. Tras la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, Rusia y Turquía acordaron que van a seguir coordinando sus acciones en la nación árabe con la intención de erradicar definitivamente la amenaza terrorista. Ambas partes se comprometieron a respetar la soberanía e integridad territorial de Siria y a tomar medidas para crear las condiciones que permitan el retorno de la mayoría de los refugiados a esta nación devastada por la guerra. Y mientras tanto, en Siria, la situación de los refugiados se hace cada vez más complicada, más difícil. La ONG turca Fundación Alivio Humanitario ha publicado videos de las devastadoras inundaciones que han generado caos en el campo de refugiados de Atma, ubicado en la provincia de Idlib. Rutas anegadas, carpas totalmente sumergidas, están revelando la situación catastrófica que, según la ONG, los más necesitados viven en esta zona del país. Los diferentes grupos de ayuda han denunciado que no se ha hecho nada para aliviar la situación de estos refugiados.
Ya regresamos con el informativo. Vamos a hablar ahora de los deseos. Me imagino que tú también para fin de año pues anotas en algún papelito algunos de los deseos. Ya para los tengo listos. Proyecciones del 2019, perfecto. A pocas horas justamente de que finalice el año, como lo decimos con Alfonso, todos tenemos un deseo para iniciar bien el próximo. Algunos residentes y turistas en Nueva York lo han dejado plasmado en el muro de los deseos en el Times Square. Las peticiones escritas en papeles de colores van a ser puestas en una gran bola que cae en ese sitio turístico el 31 de diciembre a la medianoche y que le da la bienvenida al nuevo año. Buena salud, trabajo, dinero, amor. Estos son algunos de los deseos más frecuentes. Vivir felizmente y en armonía con todo el mundo, eso es lo que quiero. Mi deseo es la salud, que por supuesto es lo más importante, y también la suerte, porque si quieres ser alguien importante, tienes que tener suerte y también tienes que ser muy inteligente. Vamos a finalizar este informativo de NTN24 agradeciéndole su sintonía con el Canal de las Américas. Síganos en Twitter, @NTN24, nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena tarde para todos. Nos vemos en una hora con una actualización de las noticias internacionales.